Bueno, queridos catequistas, queridos niños y jóvenes que se están preparando para este gran sacramento de la confirmación, en este tema tan hermoso como es la armadura del Espíritu, vamos a entender qué significa el Espíritu Santo en nuestra vida y vamos a comprender perfectamente los efectos del Espíritu en nuestro ser como cristianos. Por eso vamos a escuchar lo que nos dice Ezequiel 37, 1 y siguientes. La mano de Yahvé fue sobre mí, y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré mi espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido, hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos los huesos, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de Yahvé, hijo del hombre, dirás al espíritu, así dice el Señor Yahvé, ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso profetiza, le dirás, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de sus tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo Yahvé lo digo y lo haga, oráculo del Señor. Muy bien, queridos jóvenes, entonces aquí nos damos cuenta cómo Yahvé le da una orden a Ezequiel, y es que él le dice, profetiza, y es el Espíritu Santo el que le permite hablar al profeta y dar a conocer lo que Yahvé quiere para el pueblo. Dios ve cómo el pueblo está reseco, está como en huesos, y por eso le manda que se unan, que se articulen. Nosotros, al celebrar el sacramento de la confirmación, nos vamos a articular con un equipo, con un trabajo, con una parroquia, con una misión, para que empecemos a ir tomando tejido, nos unamos unos a otros, tomemos carne, y luego ya el profeta dice, recibirán el Espíritu Santo, y por eso se da un estruendo, es decir, como que ese acontecimiento de Pentecostés que se dio allá con María, los apóstoles, también se va a dar en la vida de cada uno, y ese estruendo es la presencia del Espíritu, es donde Él se da a conocer y donde la iglesia hace una obra grande, porque necesitamos causar ruido, necesitamos hacer sentir la obra de la iglesia en medio de nosotros. Pero también dice que esos huesos, que antes eran meros huesos, ahora que han tomado carne y que han sentido la presencia del Espíritu, entonces tienen la vida plena del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros queremos, para poder tener la armadura del Espíritu, para poder realizar la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces dice, tendrán la vida plena del Espíritu Santo y los haré participar del gran ejército de salvación. Por eso, querido joven, querido niño, que te estás preparando para esta gran obra, para esta gran tarea, necesitas dejarte inundar del Espíritu,
para poder tomar carne, para poder estar inundado del Espíritu y así comunicarlo a los padres, a los padrinos, a los familiares, a los amigos y a aquellas personas que vas a tener bajo tu cargo cuando seas un gran profesional o cuando seas un gran sacerdote, una gran religiosa, porque el Espíritu Santo es el que le da sentido a todo lo que Dios va haciendo en tu vida. Por eso, deja que esos huesos secos desaparezcan por la carne que vas tomando, por la fuerza que vas tomando del Espíritu, y deja que Dios se vaya formando en ti y que tú, a través de los carismas, a través de los dones, puedas poner al servicio de la iglesia, al servicio de los demás. Qué bonito, queridos hermanos, saber que Dios nos está haciendo este llamado y está descubriendo que la vida sin el Espíritu es como unos huesos secos y por eso no le encontramos sentido a la vida. El Espíritu Santo es el que nos forma y el que construye ese cuerpo de Cristo en nuestra vida para que seamos templos del Espíritu Santo y de esta manera seamos unos auténticos soldados de Cristo dispuestos a defender la fe, a comunicar la gracia y a transmitir la vida de Cristo a través de nuestra vida. Por eso, prepárate, joven, prepárate, hermano, para que Cristo realmente reine en tu corazón. Ahora nos vamos a preparar para escuchar un hermoso texto de Efesios 6, donde ya vamos a darnos cuenta que la vida del Espíritu es la que forma a ese ser humano cristiano en nuestra vida, que posee el Espíritu, pero que le pone una gran tarea. Efesios nos va a decir cuál es la tarea y cómo tenemos que defendernos de las armas del enemigo, porque él también tiene un gran proyecto de destruirnos, de destruir la iglesia, de destruir la fe, y por eso necesitamos proteger cada uno de los miembros de nuestro cuerpo para que de esta manera salgamos vencedores. Preparémonos para que escuchemos este lindo texto que nos explica en qué consiste nuestro proyecto, cuál es nuestra tarea como confirmandos. La carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.